Sí. Amén, mis hermanos. Continuamos con el libro de Romanos, el rollo a los romanos, o la carta a los romanos, perdón, en el capítulo 9. Y ahora entonces, ya Saulo, habiendo dejado bien en claro la confianza, la certeza de los creyentes en cuanto a la fidelidad de Dios, en cuanto a la obra de Dios para aquellos que creen y que permanecen en la fe. Entonces ahora va a entrar en otro tema, que es el tema de Israel. Amén. La elección de Israel. Dice, comienza diciendo, capítulo 9 de Romanos, versículo 1, dice: digo verdad en el Mesías, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Quiere decir que lo que él va a decir, lo que él va a compartir realmente es porque lo siente profundamente en su corazón y el mismo Espíritu lo anima, lo guía en esto. Amén. Que su testimonio es del corazón, pero también es guiado en el Espíritu. Amén. En cuanto a esto que va a decir, dice que tengo gran tristeza y constante dolor en mi corazón, porque desearía yo mismo ser anatema del Mesías por mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Amén. Y dice que realmente le duele en su corazón y se entristece de poder ver lo que ha pasado y lo que está pasando con el pueblo judío. Amén. Que triste y dolorosamente están rechazando el evangelio, están rechazando el mensaje que Dios les ha mandado por medio de Jesús el Mesías y por medio de los discípulos. Amén. Así que entonces dice que es tanta la tristeza y el dolor que le causa que dice que desearía él mismo ser anatema. Recuerda que la palabra anatema tiene que ver, es una palabra hebrea que implica aquello que ha sido destinado a la destrucción. Amén. Todo aquello que de parte de Dios era destinado a la destrucción se consideraba anatema. Vamos en el caso de Jericó, ¿verdad? Cuando Israel pasó el Jordán y fueron a atacar la ciudad de Jericó, Dios les dijo que toda la ciudad era anatema. Amén. Y entonces nadie podía tomar nada para ellos, ni animales, ni ninguna cosa, porque había sido destinado a la destrucción, excepto los metales preciosos como el oro y eso, que eran consagrados para Dios. Amén. A través de los sacerdotes y del tabernáculo. Entonces, lo que Saulo está diciendo, que desearía yo ser destinado a ser destruido con tal de que realmente el poder salvar al pueblo, a mis hermanos en la carne, que claramente él era de la tribu de Benjamín. Amén. Pero está hablando en el sentido de los judíos. Pero que el judío, dentro del pueblo judío habían personas o almas de otras tribus. Amén. Pero que se identificaban por judíos porque habitaban en lo que era la tierra de Judá, el sector, la región que se le dio en herencia a la tierra de Judá cuando entró a la tierra de Canaán. Dios repartió la tierra, a cada tribu se le dio una porción. Amén. Y claramente el único tribu que quedó, el único reino que quedó fue el reino de Judá, y por lo tanto entonces todos fueron identificados como judíos. Pero sabemos que muchos de esas personas pertenecían a otras tribus, de las tribus del norte, que cuando fueron llevadas al cautiverio decidieron refugiarse
en el reino de Judá. Amén. Y así entonces todos se identificaban como judíos. Dice que quienes son israelitas, claramente aquí ocurre a que todos son israelitas, tanto judíos como cualquiera de otra tribu, todos son parte de lo que era Israel. Amén. Recuerde que Israel, el título de Israel viene a causa de el cambio que le dio Dios a Jacob, ¿verdad? Dice, ya no te llamará más Jacob, sino que tu nombre será Israel. Y a partir de ahí, entonces, toda la descendencia de Jacob, todos los 12 hijos que vinieron a formar las 12 tribus, entonces se les conoció como Israel. Amén. Y dice que quienes son israelitas, de los cuales son la adopción. ¿A qué se refiere esto, Saulo, de que los israelitas, a los israelitas les pertenecía la adopción? Claramente en el desierto, cuando Dios fue a sacar a Israel de Egipto, lo que le dice al faraón es, deja ir a mi primogénito, ¿verdad? Haciendo referencia de que claramente Israel era su hijo. Amén. Luego, si miremos en el capítulo 4 del libro de Deuteronomio, vemos que Moisés también hace referencia a este título. 4:37 dice que dice, y porque amó a tus padres y escogió a su descendencia después de ellos, Dios te sacó de Egipto personalmente mediante su gran poder. Amén. Y en el capítulo 7 dice, del mismo libro de Deuteronomio o de Barín 7:7 dice, Yahweh puso su amor en vosotros y os escogió no porque fueras más numerosos que cualquiera de los pueblos, porque sois el pueblo más pequeño. Amén. Yo estoy yendo a otra parte, perdón. Deuteronomio 14:1. Confundí aquí. Deuteronomio 14:1 dice Moisés al pueblo, hijos sois de Yahweh vuestro Elohim, no os ajaréis ni os rasuraréis entre los ojos por causa de un muerto. Amén. Y claramente aquí el título que Moisés le da al pueblo es que son hijos de Yahweh Elohim. Amén. Claramente porque Él los escogió, Él los separó. Amén. Y Él los tomó como pueblo. Amén. Luego dice en el 32:6 del mismo, este libro de Deuteronomio hace mucha referencia a ese título de Israel como como adoptados de Dios. Amén. El 32:6 dice así, Deuteronomio 32:6 o de Barín 32:6 dice, así pagáis a Yahweh, pueblo necio e insensato, ¿no es Él tu Padre que te creó? ¿No te hizo Él y te estableció? Amén. Entonces aquí pues este tema es un regaño por cuanto el pueblo realmente se ha portado mal para con su Dios, para con su Elohim. Y aquí una vez más Moisés los trata de que realmente están actuando en contra de Dios como Padre. Amén. Ahora es interesante que aunque en el libro de Deuteronomio Moisés se refiere a Israel como hijos de Dios, Jeremías dice algo interesante en el capítulo 6. Dice Jeremías en el capítulo 6, versículo 19. Perdón, yo estoy equivocándome todo el tiempo. Pero en 3:19 de Jeremías, no 6 sino el 3, capítulo 3:19 dice, pregunta el profeta, dice, pero yo me decía, ¿cómo podré poneros por hijos y daros la tierra deseable, la más hermosa heredad de las naciones? Entonces me dije, me llamarás Padre mío y no te apartarás de mí. Amén. La pregunta es por qué la profecía dice que
¿cómo podré ponerlos por hijos? Si ya Moisés lo está llamando que son hijos. Amén. Y claramente aquí lo que vamos viendo es que el propósito de Dios para con Israel era adoptarlos como hijos verdaderamente, pero como hablamos esta mañana, la adopción no se cumple hasta que todo el propósito de Dios se cumple. Y aunque el propósito de Dios era adoptarlos como hijos, y aún se les declaró eso en el desierto, habiendo salido de Egipto, ahora el profeta, mirando toda la desobediencia y toda la rebelión de Israel, a tal punto que Dios tuvo que enviarlos, esparcirlos por las naciones, sacarlos de la tierra que les había dado. Entonces ahora pregunta, ¿cómo les dará la tierra? ¿Y cómo los va a poner por hijos realmente? Y claramente la respuesta viene en que Dios iba a buscar la forma de que eso se diera, y eso iba a suceder a través de ¿quién? De un Redentor, de un Mesías que habría de venir y que había sido anunciado por todos los profetas. Amén. Así que es realmente en Jesús el Mesías donde se cumple el propósito de Dios, y viene entonces la adopción para todo Israel como hijos de Dios verdaderamente. Amén. Aunque recuerde que esa intención está desde un principio, pero aunque fueron israelitas, no todos alcanzaron esa, y no todos alcanzarán esa adopción realmente. Amén. Luego dice que quienes son israelitas, de los cuales son la adopción y la gloria, claramente viene a la mente toda la manifestación de la gloria de Dios que Dios hizo para con ellos, no solamente en el monte Sinaí, sino aún cuando estaban en la tierra de Canaán, ya en posesión de la tierra. Cuántas veces Dios manifestó la gloria en la construcción del templo de Salomón, cuando vieron también la gloria de Dios llenando el templo. Amén. Y todas las cosas que Dios hizo para ellos, manifestando su gloria y su favor a favor de ellos. Amén. Luego dice que los pactos, claramente está hablando de todos los pactos que han recibido a través de los patriarcas, el mismo pueblo en el desierto. Amén. A través de la ley, a través de la Torá. Dice, y la promulgación de la Torá, las ordenanzas en cuanto al servicio en el templo, al servicio sacerdotal, y las promesas, todas las promesas que Dios reveló a través de los profetas para Israel. Amén. Y dice de quienes, versículo 5 dice, de quienes son los patriarcas, y de los cuales según la carne vino el Mesías, el cual es Elohim sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Y aquí la traducción pues da a entender de que Yeshua es Elohim, pero claramente sabemos que para Saulo esto está claro, ¿verdad? Hay un solo Elohim, hay un solo Dios, y es el Padre. Así que puede ser que la traducción del texto está más acorde a lo que el traductor, a la mente del traductor, y no a lo que Saulo realmente quiso decir. Claramente que el Mesías vino a través de los patriarcas. Amén. Y bendice a Dios por el hecho de que todo lo que le ha concedido a Israel. Amén. Entonces, todo esto lo que está hablando es Saulo, es de toda la bendición que ha recibido Israel como pueblo. Amén. Ahora, el propósito de Dios es llevar a cabo lo que se ha propuesto a través de la elección de Israel. Amén. Pero él va a aclarar algo en cuanto a Israel. Amén. Toda esa bendición la ha recibido Israel, pero ¿quiénes son realmente los que la van a alcanzar? Y entonces empieza diciendo en el versículo 6, no que la palabra de Elohim haya fallado, porque no todos los descendientes de Israel son Israel. Y empieza por aclarar, no todo el que nació de Jacob, no todo el que es descendiente de Jacob, que es a partir de él que aparece el nombre Israel, es Israel. Amén. Así que entonces empieza a aclarar que la herencia, la promesa, no es por la parte física. Amén. No es porque descienda por la parte de la carne. Y dice, ni porque son descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Yitzhak o en Isaac te será llamada descendencia. Y entonces aquí aclara que no es por ser descendencia física de Abraham o de Jacob, Israel, que en realidad entonces son israelitas o son hijos de Abraham.
Y aquí viene la referencia de que Abraham tuvo otro hijo, ¿verdad? Antes de Isaac. ¿A quién nació? Ismael, ¿verdad? Quien nació de la egipcia. Y que Ismael, aunque era descendiente de Abraham, no fue elegido como lo fue Isaac. Amén. E Isaac claramente vino a ser el que recibía las promesas que Dios le haría a su padre Abraham. Y allí empieza a mostrar de que entonces la elección es la que va a predominar. Amén. Claramente en el mismo, el 8 dice, es decir, no son los hijos de la carne los que son hijos de Dios, sino que los hijos de la promesa son considerados como descendencia. Entonces, así como Dios decidió que en Isaac sería llamada la descendencia de Abraham, amén, sería contada, así también Dios estableció que en Jesús el Mesías es que se recibiría ¿qué? La adopción de hijos, amén, que no es porque alguien descienda físicamente de Abraham o de Isaac o de Jacob que realmente va a recibir, en este caso Abraham y Jacob, que Isaac tuvo dos hijos, ¿verdad? Y aún en Isaac también hubo una elección, porque ¿a quién eligió Dios de los hijos de Isaac? A Jacob. Isaac tuvo dos hijos, a Jacob y a Esaú, pero solamente uno fue elegido según el propósito. Y dice aquí, dice, porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también al concebir Rebeca de uno de Isaac, nuestro padre. Porque no habiendo aún nacido, ni habiendo hecho algo bueno o malo, para que el propósito de Dios permaneciera conforme a la elección, no por obras, sino por el que llama, le fue dicho, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Amén. Entonces, ¿qué es lo que está estableciendo Saulo aquí? El hecho de que, aunque Dios ha escogido, tiene un propósito en la descendencia de Abraham, en Israel, en la descendencia de Jacob o de Israel, claramente no, porque no todos los que nazcan a través de la carne sean descendientes de ellos, por eso van a ser llamados hijos de Dios, sino que todo va a ser conforme a la elección. Y claramente el que elige es ¿quién? El que selecciona es Dios, pero selecciona conforme a ¿qué? A su propósito, conforme a su voluntad. Amén. Y en esa elección entonces hace que, aunque los niños aún no han nacido, ya Dios ha seleccionado a Jacob, amén, y ha menospreciado a Esaú o a Esab. Y claramente Dios no se equivoca, porque cuando vamos a ver el comportamiento de Jacob y el comportamiento de Esab, nos damos de cuenta que claramente Dios lo escogió porque conocía que el corazón de Jacob, amén, como Jacob realmente iba a buscar los caminos de Dios y no iba a buscar los caminos del mundo como lo hizo Esaú. Entonces Dios no, aún en la elección de sus propósitos, recuerde que esto está hablando en cuanto al propósito de Dios de llevar a cabo su plan. Esta elección no está hablando de salvación, amén, porque muchos hijos de Esaú pudieron alcanzar la salvación. Estamos hablando de que el propósito de Dios en el plan de la salvación del hombre. Y en ese plan entonces Dios escogió a Abraham, en ese plan Dios escogió a Isaac, en ese plan Dios escogió a Jacob, y en ese plan Dios escogió la descendencia de Jacob. ¿Pero todo para qué? Para que al fin y al cabo, a través de Israel, las naciones alcanzaran ¿qué? La bendición de Dios, porque al final se le dice a Abraham, porque en tu simiente serán benditas ¿qué? Todas las naciones. Entonces el plan de Dios era que bendecir a través de Abraham y de su descendencia las naciones de la tierra, que las naciones de la tierra, las familias de la tierra alcanzaran ¿qué? Bendición. Ese es el plan de Dios, y ese plan no se puede perder de vista. Por eso en ese plan Dios tiene un propósito, y para eso entonces va seleccionando a quienes van a estar dentro de ese propósito. Recuerde,
Algunos toman esto como para decir, mire, es que la salvación es porque Dios escoge, Dios elige quién se salve y quién no. No, esta elección está hablando en el sentido de el propósito de la voluntad de Dios, del plan que Dios va a desarrollar para que se cumpla lo que Él quiere hacer, que es la bendición de todas las familias de la tierra. Amén. Entonces luego dice que, ahora, todo esto lo dice Saulo, es para demostrar que claramente asimismo en Yeshua el Mesías, la salvación no es porque uno es judío o porque alguien sea de una tribu de las tribus de Israel, sino que todo va a ser conforme a la elección. Dios eligió que la salvación es por la fe en Yeshua el Mesías. Esa es la elección. Amén. Y no por las obras y no por la descendencia. Amén. El 14 dice, pregunta, ¿qué diremos entonces? ¿Acaso hay injusticia en la presencia de Elohim? De ninguna manera. O sea, ¿es injusto Dios que escoge a uno, elige a unos para su propósito y a otros no? No. Simplemente que Él sabe en su sabiduría cuáles van a cumplir realmente su voluntad, en su propósito, en su plan. Amén. No es porque tenga otra intención, sino que va de acuerdo a lo que Él quiere realmente hacer. Amén. Y en esa voluntad, en ese plan, solo pueden entrar aquellos que se van a sujetar a su propósito. Amén. Y por eso escogió a estas personas. Amén. Dice el 15, ciertamente a Moisés dice, tendré misericordia del que tendré misericordia y me compadeceré del que me compadeceré. O sea, Dios va a ayudar a quien Él quiera ayudar y va a moverse a ayudar a quien Él quiera moverse a ayudar. Amén. De acuerdo a su soberanía, porque Dios es soberano. Amén. Es Él el que decide a quién quiere ayudar y a quién no, de todos que están en la misma condición. Amén. Luego dice, así pues, no es del que quiere ni del que corre, sino de Elohim que tiene misericordia. Amén. Y aquí, claramente, ¿por qué Saulo dice esto? Porque podrían decir, bueno, ¿y por qué escogió a estos 12? De tantos judíos que habían, ¿por qué estos 12? Amén. De tantos judíos que habían en el tiempo de Yeshua el Mesías. Amén. ¿Por qué escogió a 12? ¿Y por qué a ellos? Y entre los 12 había uno que ni siquiera iba, que también tenía propósito, pero que diferente. Fíjense bien qué es lo que ve allí. Entonces, claramente, dentro de todos los judíos que habían allí, el Señor eligió a sus 12 conforme ¿qué? Al propósito y la voluntad de Dios. ¿Cuál era el propósito de Dios? Pues prepararlos para que ellos continuaran con la obra de llevar el mensaje a las naciones, de llevar a las naciones el mensaje a los judíos. Amén. Entonces los escogió en medio de todos los que creyeron, escogió a esos para que, conociendo el corazón, conociendo todo lo que cada uno de ellos era, pues los escogió para que ellos pudieran llevar a cabo el plan de Dios. Amén. Entonces, en eso, ahora, ¿cuántos se salvaron de los judíos? Muchos, pero no todos fueron escogidos para ser apóstoles. Entonces, esa elección en el propósito de Dios es lo que Saulo está tratando de, ¿por qué lo escogieron a él cuando él perseguía a la congregación? ¿Por qué Dios lo escogió cuando él perseguía a los creyentes? Amén. Claramente porque Saulo encajaba dentro del propósito de Dios. En la sabiduría de Dios lo conocía y conocía lo que él Dios podía hacer con él. Amén. En su propósito de llevar el mensaje. ¿Cómo? Amén. La fe que había realmente dentro de Saulo. Amén. Porque recuerdo que Dios escoge también a través del corazón. Entonces, dentro de muchos, escoge a unos cuantos conforme a lo que Él quiere hacer. Amén. Por eso, dentro de una congregación puede haber mucha gente, pero no todos son escogidos para un ministerio, no todos son escogidos para un servicio, sino que Dios escoge dentro de los que ya creen, conforme a lo que Él conoce de cada uno y conforme al propósito que Él tiene o que Él se ha propuesto llevar a cabo. Amén. Entonces, esta elección hay que mirarla bien en el sentido de que es teniendo en cuenta el propósito de lo que Dios quiere hacer, no en cuanto a que Dios elige o escoge para salvar a unos y a otros, no. La salvación es una cosa, el propósito y el plan de Dios es otra
cosa. Amén. Luego dice, así que pues no es del que quiere ni el que corre, sino de Elohim que tiene misericordia. O sea, no se trata de que, Señor, escógeme a mí, yo quiero ser. O que uno se afane mucho para ser escogido. De nada sirve, porque Dios solamente escoge de acuerdo a su sabiduría, a su conocimiento y a su propósito. Amén. Así que puede escoger al que menos uno cree, a ese que puede escoger para hacer lo que él quiere hacer. ¿Por qué? Porque esa persona tiene todo lo que se necesita para que se pueda hacer la obra que Dios quiere hacer. Amén. Entonces, el único que conoce el corazón de cada persona es Él. Amén. Entonces dice, el 17 dice, porque la escritura dice de Faraón, para esto te levanté, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea proclamado en toda la tierra. Así pues, del que quiere tiene misericordia y al que quiere endurece. Y aquí el tema se va al otro extremo. Así como unos son seleccionados para el propósito bueno, amén, el propósito de que las naciones alcancen la bendición de Dios, así también otros son escogidos dentro de su condición, son escogidos para endurecerlos y así entonces Dios mostrar su gloria. Claramente el faraón fue escogido por causa de su condición, amén. El faraón era idólatra, amén, y el faraón era déspota y por lo tanto fue escogido para que a través de esa dureza de su corazón entonces Dios pudo manifestar su gloria a través de las pestes y a través de todo el mal que trajo sobre Egipto y así poder liberar a los israelitas, amén. Y esto lo vamos a ver en el mismo Judas, cómo Dios escoge a Judas, o cómo el Señor escoge a Judas para que cumpla un propósito no bueno para él, aunque bueno para toda la humanidad, porque al fin y al cabo en esa acción de Judas se cumplió la voluntad del Padre, amén. Y vemos allí de que claramente Judas fue escogido en su condición, en la sabiduría de Dios, iba a llenar el propósito de Dios, iba a poder cumplirlo, por cuanto su corazón no iba a cambiar, sino que su corazón se iba a endurecer en incredulidad y al fin y al cabo también iba a llevar a cabo el propósito de Dios de ser el que entregara al Mesías. Amén. Entonces vemos que dentro del propósito de Dios escoge dentro del plan a unos para cosas buenas y a otras para cosas malas. Y dice Saulo en Corintios, dice, en una casa hay muchos utensilios, ¿verdad? Unos son usados para cosas honrosas y otras para cosas deshonrosas. Amén. Ahora cada quien límpiese para que entonces pueda ser usado para cosas honrosas. Amén. Ahora, ¿fue Judas endurecido por Dios para que se perdiera? ¿O fue que Judas rechazó la gracia de Dios? Amén. Porque claramente el hombre tiene libertad para escoger si recibe la gracia o si la rechaza. Así que Dios no tomó a Judas y dijo, tú te vas a perder para que cumplas esto, sino que conociendo el corazón de Judas o de Judá, entonces claramente él cumplió ese propósito. Amén. Así que el que se pierde o el que decide no creer no es porque Dios ponga en el corazón de que no crea, sino que cada persona de su mismo corazón decide creer o no creer. Amén. Luego el 19 dice, me dirás entonces, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido su voluntad? Y aquí la pregunta viene, Saulo se la hace a sí mismo, tomando como partida al malvado, al incrédulo, que ¿quién es el que va a querer luchar contra Dios, el que va a querer juzgar a Dios o criticar a Dios? Pues aquel que no cree, aquel que es malvado. Entonces la excusa es, ¿por qué pues inculpa? O sea, ¿por qué si Él es el que endurece y si Él es el que escoge, ¿por qué entonces se inculpa al que peca?
como diciendo, no es culpa una, es que él mismo nos obliga a ser pecadores. Amén. Y entonces la respuesta de Saulo es, en todo caso, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Amén. ¿Dirá acaso lo moldeado al que lo moldea, ¿por qué me hiciste así? En última respuesta, Saulo dice, y aunque así fuera, ¿quién es el hombre para poder juzgar a Dios, para poder altercar con Dios, para poder discutir con Dios? Amén. Si todo lo que recibimos aún la vida, la hemos recibido de Él. Amén. Dice, ¿o no tiene potestad el alfarero para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Y aquí el tema es de todo Israel, de todo el pueblo de Israel, digamos que es la misma masa, toda la descendencia de Jacob, de las 12 tribus, es una misma masa, pero dentro de esa misma masa, Dios escogió a unos para ser líderes, para guiar al pueblo, para salvar al pueblo, para defender al pueblo, y a otros no. Amén. Ahora, ¿tenía Dios el derecho dentro de todo su pueblo escoger a quien Él quisiera? Claro que sí, es su pueblo, a Él le pertenece, Él lo creó, Él lo formó, Él los trajo, amén, Él los engrandeció, y ahora Él puede tomar por eso tomó a David, que estaba detrás de las ovejas, que era un pastor, y lo puso de rey, y David comprendió eso, ¿verdad? Porque que era David, un israelita también, amén, y de entre todos los israelitas escogió a ese joven pastor, para que fuera rey sobre Israel. Entonces, eso es lo que está diciendo aquí. O sea, ¿por qué tú vas a altercar con Dios? Porque Dios escogió a este y a este no. Amén. ¿Acaso no tiene derecho Dios de escoger a quien quiera? Y más sabiendo que Dios no es injusto, sabiendo que Dios no hace las cosas por capricho, sino que las hace en base a su sabiduría y a su conocimiento, y por lo tanto escoge de acuerdo al propósito y a la voluntad que Él está llevando a cabo. Amén. Porque alguien podría decir dentro de una congregación, bueno, ¿y por qué Dios no me escoge a mí? ¿Por qué Dios no me da a mí los dones y todo esto? Porque no es del que quiere ni del que corre, sino que es de aquel que Dios quiere. Amén. De aquel que Dios se compadece y tiene misericordia, y a quien Dios quiere exaltar, Dios lo exalta. Amén. Y al que no, no. Y cada uno tiene que aceptar la voluntad de Dios conforme Dios nos la concede. Amén. Dice versículo 22, ¿y qué si Dios, queriendo mostrar la ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notoria la riqueza de su gloria en vasos de misericordia que preparó para gloria? O sea, Dios tenía suficientes razones para querer derramar su ira sobre las naciones, y no solamente sobre las naciones, sino sobre el mismo Israel. ¿Cuántas veces no estuvo Dios dispuesto a destruir a Israel? Y Moisés intercedió. Amén. Y aún Dios tuvo que soportar a Israel todo ese tiempo, disciplinándolo, castigándolo, pero sosteniéndolos allí, guardándolos allí, a tal punto que a la casa de Judá la llevó a Babilonia, pero guardando de que volvieran otra vez, que no le pasara lo que le pasó a la casa de Israel, que fue llevada a las naciones y nunca más volvió. Y a Judá tuvo el cuidado de que entonces pudieran volver después de 70 años de cautiverio, volvieran otra vez para que el propósito de la voluntad de Dios se cumplieran. Pero todo eso lo hizo ¿qué? En misericordia. ¿Misericordia para quién? Para todos los que habían de creer. Amén. No solamente para con aquellos que volvieron, sino también para todos aquellos que a través del propósito de Dios iban a alcanzar la bendición que Dios iba a traer. Y entre ellos estaban ¿quién? Los gentiles también, las naciones también. Amén. Entonces, cuando habla de esto dice, y esto lo está hablando ¿por qué? Porque vemos que dentro de los judíos hubo tristemente muchos judíos que no creyeron. Amén. Pero hubo otros que creyeron. Y Dios guardó toda esa ira, todo ese enojo que pudo haber traído sobre toda la nación, pensando en que derramaría de esos vasos de misericordia para aquellos que iban a alcanzar ¿qué? La fe, aquellos que iban a creer al mensaje, aquellos que iban a creer en su Hijo amado. Amén. Entonces vemos cómo realmente en todo vemos que Dios ha sido paciente, misericordioso para con la humanidad,
soportando al hombre, aguardando la maldad de los hombres, con tal que su propósito y su voluntad se cumplan. Amén. Y mientras los hombres van disfrutando de su vida y todo esto, alegres y contentos de ser rebeldes para con Dios, de estar alejados de Dios, de menospreciar a Dios, Dios está trabajando en el pueblo que está escogiendo, que está llamando. Amén. Y el mundo sigue su camino de rebelión, de incredulidad y hasta de soberbia, porque se creen que no necesitan a Dios. Y Dios ahí soportando toda esa maldad, ¿qué está haciendo? Llamando a su pueblo, llamando a aquellos que habrán de creer y que habrán de formar parte de lo que es Israel. Amén. Dice a los cuales también llamó los vasos de gloria que está hablando él. Dice, a los cuales también llamó a nosotros, no solo de entre los judíos, sino también de entre los gentiles. Y aquí está mostrando que esos vasos de ira que Dios retuvo para derramar esos vasos de gloria, no solamente era sobre la casa de Judá, sobre los judíos, sino también sobre las naciones, porque las naciones también no era que no merecieran la destrucción también, sino que Dios, soportando aún la ignorancia de las naciones y la soberbia de las naciones, aún así todo eso lo hizo para que entonces esos vasos de gloria vinieran sobre aquellos que de entre las naciones habrían de creer y habrían de escuchar y habrían de obedecer. Amén. Y dice que como también 25, y aquí recurre Saulo a una profecía, dice, como también en Oseas dice, llamaré a pueblo mío al que no era mi pueblo, y amada a la no amada. ¿A quién hace referencia aquí? Oseas o Saulo, trayendo la memoria a la profecía de Oseas. Y esto no fue dicho solamente por Oseas, sino que el mismo Moisés en el desierto, antes de que Israel entrara a la tierra de Canaán, les dijo, en los últimos capítulos de Barín, de Deuteronomio, él les dice que los esparciría por la tierra, por su incredulidad, por su desobediencia, ¿verdad? Y que lo levantaría a celos con un pueblo que no era pueblo. ¿Y quién era ese pueblo? ¿Quién es ese pueblo? Que no era amado, que ni que era pueblo. Pues aquellos que en Oseas se les dice a Israel del norte, a las 10 tribus que fueron esparcidas por las naciones, a quienes se les dijo allí, vosotros no sois mi pueblo. A esos que ya no eran considerados pueblo, era que Dios iba a llevar el mensaje del Evangelio, que estaban dentro de las naciones, para que aquellos que no eran amados y que no eran considerados pueblo, ahora Dios los hacía ¿qué? Su pueblo. Los retomaba nuevamente a través de la fe en Yeshua, y a través de ellos iba a levantar a celos ¿a quién? A los judíos que no iban a creer. Amén. Dice que y sucederá que en el lugar donde les fue dicho, vosotros no sois mi pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. ¿Dónde será eso? ¿Dónde será que se nos va a decir, o se les va a decir a todos los creyentes que no eran pueblo, que no eran considerados pueblo, se les dirá, vosotros sois hijos del Dios viviente? En Israel, cuando Israel vea que todos sus hijos vuelven a ella, cuando la tierra de Israel vea que todos sus hijos vuelven otra vez, y pregunte de dónde han venido y quién los ha traído, amén, y cuando lleguen allí, entonces es que realmente se les dirá a todo ese pueblo que vino de las naciones, a los gentiles, y están allí reunidos, y entonces se les diga, vosotros sois hijos del Dios viviente. Amén. Ese día será, de todo lo que está hablando Saulo, el día más glorioso de todo. Amén. Cuando todo Israel, cuando todos los creyentes sean reunidos en la tierra de Israel. Amén. Que no van porque están haciendo ¿cómo que llaman los judíos ahorita el retorno de ellos? La Liyá, ¿verdad? Que es el retorno de los judíos. Este pueblo, que no era pueblo, y que no era considerado pueblo, ni era amado,
por causa de la rebelión, volverán. Y no es porque hagan aliyá, sino porque Dios mismo los tomará entre las naciones y los llevará a la tierra de Israel. Amén. Y ya no será porque un decreto de una nación o de un estado diga quién es o quién no es, sino que Dios mismo establecerá quiénes son su pueblo. Amén. Entonces, dice el 27, también Isaías clama con respecto a Israel. Aunque el número de los hijos de Israel sea como la arena del mar, solo el remanente será salvo. Y aquí ya estaba determinado desde los profetas de que no todo Israel entraría, no todo Israel sería considerado pueblo, sino que solamente un remanente. Y cuando uno estudia la escritura, la historia de Israel, vemos que en todo tiempo solamente hubo un remanente que fue fiel a Dios. La gran mayoría le fue infiel a Dios. Por eso Dios levantaba a los profetas. ¿Para qué Dios levantaba profetas? Para llamar al pueblo al arrepentimiento, para volverse a Dios, para que dejaran la idolatría, para que dejaran la rebelión, la maldad y el pecado y se acercaran a Dios nuevamente. Toda la historia de los profetas, que es el constante llamado de Dios al pueblo a volverse a Él. Amén. Y en cada generación ha habido un remanente. Y cuando vino el Mesías no fue ajeno a eso. Igualmente, de todo el gran número de judíos que había en aquella época, solamente un remanente creyó. Amén. Y gracias a Dios por ellos, porque gracias a ellos el propósito de Dios y la voluntad de Dios siguió su camino, siguió adelante, llevando el mensaje y llevando la luz del Evangelio a todas las naciones. Amén. Claramente Saulo comienza diciendo que tiene gran dolor y tristeza por los que no creen, por los que no han creído y no han querido creer al Evangelio. Amén. Y claramente debería ser la oración nuestra de que también orásemos por ellos y pidamos a Dios por la salvación, de que un día ellos también puedan ver lo que a nosotros se nos ha concedido poder conocer y ver. Amén. Y aquí es donde entra un poquito el dilema de cómo ver a los judíos actualmente. Amén. Muchos son los judíos descendencia de Abraham, de Isaac, de Jacob, sí. Pero son los judíos que no han creído, considerados según la Escritura pueblo de Dios. No. ¿Por qué? Son pueblo de Dios conforme ¿qué? A los patriarcas, ¿verdad? Porque son descendencia de ellos. Pero Saulo está diciendo aquí que no es por la descendencia que vamos a alcanzar el título de ¿qué? De hijos. Amén. Y una cosa es ser pueblo y otra cosa es ser hijo, ser adoptado como hijo. Por lo tanto, toda la población judía que hoy no cree en Jesús el Mesías está en un gran problema. Amén. Y debe ser nuestra oración de todos los creyentes, así como oramos por las naciones y oramos por nuestras familias, orar también por el pueblo judío para que también ellos alcancen la misma misericordia que nosotros hemos alcanzado. Amén. El problema es que cuando vemos al pueblo judío, o no al pueblo judío, sino a los mesiánicos y aquellos que defienden y que engrandecen a la nación judía porque guardan la Torá y guardan sus costumbres, sus tradiciones, y dan a entender que a través de eso ellos van a alcanzar la redención, están cometiendo un gran problema. ¿Por qué? Porque la Escritura es clara, no es por obras, no es porque alguien guarde el mandamiento que va a alcanzar la salvación. Primero hay que creer, primero hay que recibir la gracia y después entonces guardar el mandamiento. Pero si uno pretende ser salvo porque guarda ciertos mandamientos o cierta tradición o cierta costumbre, entonces está queriendo ser justificado por su propia ¿qué? Justicia, por la justicia de la ley que nadie puede cumplir. Amén. Entonces dice, también Isaías dice al 28, dice: porque el Señor ejecutará su palabra con vigor y prontitud sobre la tierra, y como predijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia,
Como Sodoma habríamos llegado a ser y seríamos semejantes a Gomorra. Amén. ¿Cómo se ve Saulo el hecho de que un remanente creyó? ¿Qué hubiera pasado si todo el pueblo judío no hubiera creído? ¿Qué dice la Escritura? Que hubieran llegado a ser como Sodoma y Gomorra. Algo que fue desolado, algo que fue destruido para siempre. Amén. Pero bendito sea Dios que en su misericordia siempre ha habido un remanente para seguirle, para obedecerle. Amén. Y a ese remanente es que, y ya estaba predicho, que no toda la población judía que viviera en el tiempo del Mesías iba a creer, sino que solamente un remanente, sino que eso no se veía hasta que vino la revelación, hasta que vino la realidad, vino el Mesías, y entonces vemos que, pero ¿por qué no todos creen? Si todos esperaban un Mesías, si todo el pueblo judío esperaba un Mesías, ¿por qué no creyeron? Amén. Y allí viene el gran dilema de que realmente no era porque fueran descendencia de Jacob o porque fueran judíos que iban a alcanzar la salvación, sino porque tenían que creer, tenían que seguir las pisadas de Abraham, tenían que pisar las pisadas de Isaac y tenían que seguir las pisadas de Jacob, sus patriarcas, para poder alcanzar como ellos la redención. Amén, porque ellos alcanzaron renombre, fue por causa ¿qué? De la fe. Amén, porque antes de que hicieran algo, ya Dios los había ¿qué? Bendecido. Antes de que Abraham hiciera lo que Dios le mandó a hacer, ya Dios lo había llamado, ya Dios había puesto los ojos en él. Igual Jacob ni siquiera había nacido y ya Dios lo había escogido. Amén. Entonces claramente queda demostrado de que esto de pensar de que una persona puede salvarse o que Dios lo va a justificar porque obedece una tradición, porque obedece unas costumbres, porque hace ciertos rituales, no por eso se va a salvar. Amén. Dios estableció que la salvación es por medio de la fe. No importa de dónde vengas, de qué familia seas, tienes que creer. Amén. Dice el 30, ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no perseguían justicia alcanzaron justicia, la justicia que es por la fe. Que los gentiles que no tenían ninguna ley, ni ninguna promesa, ni ningún pacto con Dios, alcanzaron la justicia. ¿Por qué no? Porque los gentiles no pusieron a decir, no, es que nosotros nos merecemos la salvación, sino que dijeron, pues esto lo dan, esto lo tomo. Amén. Y no pusieron su confianza en nada de lo que ellos pudieran hacer, sino que realmente tomaron lo que Dios les estaba dando sin poner protesta ni reproche. Amén. Mientras que, ¿qué pasó con los judíos? Querían justificarse porque ellos guardaban la ley. Amén. Porque hacían toda esta serie de mandamientos que tenían ellos. Y dice, pero Israel que sigue la justicia de la ley, no la alcanzó en la ley. Amén. O sea, porque Israel también alcanzó la justicia de Dios, pero por medio de la fe. Así que, claramente que mientras los gentiles, cuando oyeron, creyeron y recibieron la gracia que se les daba, el judío dijo, no, yo no la quiero así, yo la quiero, mi salvación va a ser de esta manera. No como Dios la está disponiendo, sino como nosotros la hemos dispuesto. Y hasta el día de hoy, tristemente, toda esa descendencia ha conservado ese espíritu y esa mente, de que ellos son salvos porque son pueblo escogido y que entonces son fieles al mandamiento y a la tradición que sus padres se le han heredado. Amén. Dice el 32, porque no la seguían por fe, sino como por obras, tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, el que crea en él no será avergonzado. Fíjese bien que aunque seguían la justicia de la ley, que es en la ley, dicen no la seguían por fe, sino por obras. Y hasta el día de hoy el pueblo judío está en ese sistema. Todo lo que hacen, lo hacen porque quieren ser justificados por guardar todas estas cosas, porque guardan todas estas tradiciones y todos estos mandamientos. Y tristemente, déjeme decirle, hay algunos que están haciendo tropezar al pueblo, porque estando libres
de estas cosas, nos quieren volver a esclavizar de tradiciones y de normas y de cosas que por ellas no vamos a ser justificados ni salvados. Amén. Lo que Dios demanda es que si hemos creído en Jesús el Mesías, vivamos como Él nos mandó a vivir. Amén. Y que no nos volvamos atrás pretendiendo querer salvarnos porque hacemos esto y hacemos aquello. Amén. Sí, hermano. Amén. 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 Pero es peligroso de que claramente, y era la lucha de Saulo, por eso las otras cartas de Gálatas y eso, es la lucha de Saulo de querer mantener a los gentiles en la gracia, pero no en la gracia para libertinaje, sino en la gracia en la cual nos capacita para vivir la vida de fe, nos capacita para obedecer, no para desobedecer, no para caminar en la carne, sino para caminar en el Espíritu. Amén. Pero aquellos que creen que porque ellos hacen esto o hacen aquello y la sabiduría que han adquirido en todo esto, entonces creen que Dios lo va a hacer así. Entonces claramente pues rechazan la gracia que Dios le está concediendo, sabiendo que nadie puede cumplir el mandamiento de Dios a menos que Dios mismo lo liberte de esta carne y del poder del pecado. Amén. Entonces vamos a dejarlo allí, mis hermanos. Damos el capítulo 10 para la próxima semana. Amén. Estos capítulos, estos 3 capítulos que siguen, el 9, el 10 y el 11, van a hablarnos todo el tiempo de lo que es la cuestión de Israel. Amén. ¿Quiénes son Israel realmente? ¿Y cuál es realmente el Israel que va a alcanzar las promesas de Dios? Amén. Amén.